¿Qué sucede cuando los mundos más inesperados se encuentran con las historias más complejas? Desde cazadores de demonios hasta luchadoras por la libertad, pasando por espías novatos y aventureros en mundos cúbicos, la pantalla grande y pequeña se prepara para desatar una ola de emoción y adrenalina. En abril tenemos el regreso de franquicias y personajes icónicos, pero también nuevos rostros que luchan por encontrar su lugar en un universo lleno de secretos. ¿Será este el año en que finalmente veremos una adaptación definitiva de Devil May Cry o una película de Minecraft que capture la magia infinita del juego? Desde la batalla infernal en The Bondsman hasta la tensión en El cuento de la criada y la venganza en The Amateur, cada historia es un reflejo de nuestros miedos, deseos y limitaciones. Cada protagonista, ya sea un hombre en busca de venganza o una madre luchando por su libertad, enfrenta desafíos que podrían redefinir sus destinos. ¿Y puede un hombre común convertirse en un hombre capaz de enfrentar lo impensable? Yo soy Gigi y te invito a conocer las mejores series y películas que se estrenan en abril. Un hombre con una gabardina roja, una espada colosal y un aluvión de balas disparadas con una sonrisa. Devil May Cry es el epítome del estilo y la acción descontrolada, una franquicia que ha cautivado a los jugadores durante más de 2 décadas. Ahora Netflix busca revivir su espíritu en una serie animada que promete ser tan vertiginosa como los juegos, pero con un pasado de adaptaciones fallidas y un multiverso bootleg que suena tan intrigante como arriesgado. La gran pregunta es, ¿será este el Dante que los fans han estado esperando? Si bien Netflix ha sido hermético sobre la trama, los indicios sugieren que la serie explorará los orígenes de Dante, inspirándose en el manga precuela de Devil May Cry 3. En un mundo donde los portales demoníacos amenazan con desatar el caos, ante el cazador de demonios mercenario se encuentra en medio de un conflicto que podría redefinir su destino. Un misterioso personaje llamado Conejo Blanco y la reaparición de Vergil, su hermano perdido, insinúan una narrativa cargada de secretos familiares, violencia estilizada y un humor afilado como la espada de Rebelio. Estudio Mir, con su experiencia en animación de alto calibre, promete un espectáculo visual deslumbrante, mientras que Adi Shankar busca replicar la magia que convirtió a Castlevania en un fenómeno. Lo que hace que esta adaptación sea tan esperada no es solo el legado de Devil May Cry, sino el equipo detrás de ella. Shankar, un fan confeso de la saga, quiere entregar la adaptación definitiva, evitando los errores del anime de 2007. Con un guión de Alex Larsen, el proyecto tiene el potencial de convertirse en un hito para las adaptaciones de videojuegos. Pero el veredicto final lo dará el público cuando la serie llegue a Netflix el 3 de abril. ¿Será esta la versión definitiva de Dante o un experimento que quedará en el olvido? Pronto lo sabremos. ¿Y si un día despertaras en un mundo donde todo es cúbico, desde las montañas hasta las criaturas que te rodean? En una película de Minecraft, 4 inadaptados descubren de la manera más inesperada que la creatividad no solo construye mundos, sino que puede ser la clave para sobrevivir. Adaptar un videojuego sin historia fija a la gran pantalla es un reto monumental, pero con Jack Black como el icónico Steve y un equipo de primer nivel detrás, la pregunta es inevitable. ¿Puede esta película capturar la magia infinita del juego o se quedará atrapada en su propio Nether? La historia sigue a un grupo de jóvenes que son transportados accidentalmente al supramundo de Minecraft, donde todo es posible y peligroso. Guiados por Steve, un experto del juego con un pasado misterioso, deben aprender a construir, luchar y sobrevivir mientras buscan la manera de regresar a casa. Sin embargo, su viaje se complica cuando las criaturas del Nether, lideradas por los Piglins, amenazan con arrasar el mundo. A medida que el peligro aumenta, los protagonistas descubren que la clave para volver a su realidad no es solo escapar, sino también defender el supramundo y desbloquear el verdadero potencial de su imaginación. Con un director como Jared Hess, responsable de Napoleon Dynamite y Nacho Libre, y un elenco repleto de talento, la película promete una combinación única de humor, acción y aventura. Más allá de los cubos y los creepers, esta película tiene la difícil tarea de trasladar a la pantalla grande la creatividad sin límites que define a Minecraft. ¿Será la adaptación definitiva que los fans han esperado por años o simplemente otro intento fallido de Hollywood? La muerte suele ser el final de la historia, pero para Hope Halloran apenas es el comienzo. Un cazarrecompensas caído en desgracia, condenado por sus propios pecados, regresa del más allá con una misión insólita: capturar demonios fugitivos que han escapado del infierno. Con el diablo como su nuevo jefe y una familia que apenas lo tolera, Hope debe enfrentarse a criaturas infernales mientras intenta redimirse en vida, en el amor y en la música country. ¿Pero es posible encontrar la redención cuando el pasado aún te persigue? The Bondsman sigue a Halloran en su insólito regreso al mundo de los vivos, donde, armado con experiencia en la caza y un talento olvidado para la música, se convierte en el último obstáculo entre los vivos y el caos infernal.
Acompañado de su madre, su hijo y su exesposa, se ve obligado a lidiar tanto con las criaturas del Averno como con los errores que lo condenaron en primer lugar. Mientras los demonios amenazan con desatar el infierno en la tierra, Halloran busca una segunda oportunidad. Pero la verdadera pregunta es, ¿la quiere para salvar su alma o simplemente para hacer las paces con su pasado? Con un equipo liderado por Blumhouse, la serie promete un balance entre horror, humor y drama familiar, con Kevin Bacon como una apuesta segura para un protagonista carismático y lleno de matices. Detrás de cámaras, Eric Oleson, ex showrunner de Daredevil, aporta su experiencia en historias de antihéroes con una carga emocional intensa. Con una estética sureña, demonios desatados y una dosis de música country, The Bondsman podría convertirse en una de las series más sorprendentes de Prime Video. Toda opresión tiene un límite. En un mundo donde las mujeres han sido reducidas a meros instrumentos de reproducción, la rebelión ha sido lenta, dolorosa y llena de sacrificios. Ahora, con Gilead expandiendo su influencia y Canadá debilitándose, June Osborne se encuentra en la encrucijada definitiva. ¿Es posible derrocar un régimen que se ha incrustado como una plaga, o es demasiado tarde para cambiar el destino de las criadas? La sexta y última temporada de The Handmaid's Tale retoma los eventos justo donde quedaron. June en un tren rumbo a un destino incierto, Luke arrestado y Serena Waterford atrapada en su propia desesperación. Mientras Gilead fortalece su control, la resistencia se organiza como nunca antes, con las criadas armándose para una lucha abierta. La lucha de June no solo es personal. Su hija Hannah sigue atrapada, Nick enfrenta decisiones imposibles y la sombra de la traición se cierne sobre cada paso. El final está cerca, pero en un mundo donde la esperanza ha sido un lujo, la pregunta es si realmente puede haber victoria. Con un equipo renovado tras la salida de Bruce Miller y una narrativa que promete ser la más intensa hasta ahora, The Handmaid's Tale se despide con una temporada cargada de confrontaciones, alianzas inesperadas y la promesa de un desenlace que definirá su legado. La lucha por la libertad ha llegado a un punto máximo y mientras la historia de June Osborne se cierra, el futuro de Gilead sigue en juego. ¿Será el fin de una pesadilla o el nacimiento de otra? La venganza es un arma de doble filo, un hombre brillante pero sin experiencia en el campo, un enemigo implacable y una misión que no le corresponde. The Amateur se sumerge en el oscuro laberinto del espionaje, donde la inteligencia puede ser más letal que un arma. Pero el precio de la justicia personal es más alto de lo que cualquiera imagina. ¿Puede un analista de la CIA acostumbrado a desentrañar códigos desde la seguridad de una oficina transformarse en un cazador capaz de enfrentarse a un mundo que solo conoce a través de pantallas? Rami Malek le da vida a Charles Heller, un criptógrafo cuya vida da un vuelco cuando su esposa muere en un atentado terrorista en Londres. Al ver que la CIA no actúa con la rapidez que él espera, decide tomar el asunto en sus propias manos, exigiendo su lugar en la cacería. Lo que sigue es un peligroso viaje a través del mundo del espionaje, donde su intelecto será su mejor arma y su falta de experiencia su mayor debilidad. Con una combinación de tecnología, determinación y una creciente sed de venganza, Heller se adentrará en una red de secretos y conspiraciones que podrían costarle más de lo que está dispuesto a perder. Con la dirección de James House y un guión modernizado para la actualidad, The Amateur no solo promete un thriller de espías cargado de acción, sino una historia intensa sobre la transformación de un hombre común en una fuerza imparable. Malek, quien también es productor, lidera un proyecto ambicioso que explora los límites de la moralidad y la obsesión por la justicia, hasta dónde se puede llegar antes de perderse en la oscuridad. ¿Estás listo para sumergirte en un mundo lleno de misterio, peligro y decisiones que podrían cambiarlo todo? Estas historias desafían la lógica, desde viajes en el tiempo con Doctor Who hasta luchas por la supervivencia en el apocalipsis de The Last of Us. ¿Podrá Cassian Andor convertirse en el líder rebelde que la galaxia necesita? Mientras tanto, June nos recuerda que el amor puede ser tan peligroso como obsesivo. Y en el cine, Sinners promete llevarnos a lo más oscuro del terror. Pero antes de pasar a conocer las historias que nos esperan en la segunda mitad de abril, te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil, un like siempre ayuda mucho, y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. El tiempo es caprichoso y está lleno de misterios. Cada regeneración del Doctor trae consigo un nuevo rostro, nuevas historias y un sinfín de peligros a través del espacio. Pero esta vez algo es distinto. Ncuti Gatwa regresa como el 15º Doctor en una temporada que promete emociones intensas y revelaciones impactantes. ¿Qué secretos se ocultan tras los nuevos viajes de la TARDIS? ¿Quién es realmente Belinda Chandra y por qué no quiere ser parte de la aventura?
Con ecos del pasado y amenazas que desafían las leyes del tiempo, la segunda temporada de Doctor Who nos lleva a una odisea donde el peligro y la maravilla se entrelazan. En esta nueva entrega, el Doctor y sus acompañantes Ruby Sunday y Belinda Chandra enfrentan una serie de desafíos que pondrán a prueba sus límites. Desde mundos desconocidos hasta villanos resurgidos, la trama nos sumerge en un relato de misterio, acción y paradojas temporales. A medida que los secretos de Ruby se desvelan y la señora Flood insinúa su verdadera naturaleza, la historia promete un giro inesperado que podría cambiarlo todo. Además, un episodio en particular ha sido descrito como el más caótico y sorprendente de la serie hasta la fecha, lo que alimenta aún más la expectación de los fans. ¿Por qué esperar con ansias esta nueva temporada? No solo tenemos a un doctor carismático en manos de Gatwa, sino también una producción ambiciosa que expande el universo de la serie con guionistas frescos y un elenco estelar. La visión de Russell T. Davies promete devolver a Doctor Who a sus mejores momentos, con historias que desafían la lógica y una puesta en escena que mezcla lo clásico con lo innovador. Si algo ha demostrado la serie a lo largo de los años, es que siempre hay espacio para lo inesperado, y esta vez el viaje promete ser más emocionante que nunca. El mundo que alguna vez conocimos quedó sepultado bajo la brutalidad de la supervivencia. En un paisaje donde el peligro acecha en cada sombra y la moralidad se vuelve una línea borrosa, Joel y Ellie enfrentan un camino sin retorno. Han pasado 5 años desde su desgarrador viaje a través de un país en ruinas, pero las cicatrices del pasado aún pesan. Sin embargo, el verdadero peligro no son los infectados ni el hambre, sino las decisiones que tomaron y las verdades que ocultaron. Con una nueva amenaza en el horizonte y la llegada de Abby, una figura envuelta en misterio y venganza, la pregunta es inevitable. ¿Cuánto cuesta realmente la redención? En esta segunda temporada, Joel y Ellie intentan construir una vida en un mundo donde la violencia es la única moneda de cambio. Pero la paz es efímera. Viejas heridas resurgen cuando una milicia organizada entra en escena, liderada por Abby, quien carga con un propósito que no permitirá concesiones. Mientras Ellie lidia con sus propios demonios y descubre sentimientos que cambiarán su destino, el universo de The Last of Us se expande con nuevos personajes y alianzas inciertas. La serie se sumerge aún más en la complejidad emocional de sus protagonistas, explorando el amor, la pérdida y las consecuencias de la venganza en un contexto donde cada decisión puede ser la última. La primera temporada de The Last of Us demostró ser más que una simple adaptación, elevando el material original con actuaciones magistrales y una producción impecable. Con un guión que promete giros devastadores y una cinematografía que captura la crudeza del mundo postapocalíptico, la serie de HBO se perfila como un nuevo hito en la televisión. Craig Mazin y Neil Druckmann han asegurado que la historia seguirá sorprendiendo tanto a veteranos del juego como nuevos espectadores sin temor a desafiar expectativas. Si la primera temporada nos enseñó algo, es que este no es solo un relato de supervivencia, sino una exploración profunda de la humanidad en su forma más cruda, y esta vez el precio de cada decisión será más alto que nunca. El cine siempre tiene la capacidad de sorprendernos con giros inesperados, pero Sinners promete llevarnos mucho más allá de lo que imaginamos. Tras una exitosa carrera que lo ha visto redefinir el cine de superhéroes y adentrarse en la emoción cruda del boxeo, Ryan Coogler se enfrenta a un nuevo terreno, el terror. Pero ¿qué podemos esperar de esta incursión en un género tan cargado de misticismo y horrores sobrenaturales? La combinación de un director aclamado como Coogler y un actor multifacético como Michael B. Jordan promete algo único. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿están los protagonistas preparados para enfrentar lo que los acecha en la oscuridad del sur de los Estados Unidos? Sinners es un thriller oscuro y misterioso que nos transporta a la década de 1930, en pleno sur de los Estados Unidos, donde el racismo y la superstición marcan el día a día. La historia sigue a dos hermanos gemelos interpretados por el propio Michael B. Jordan, quienes regresan a su ciudad natal con la esperanza de dejar atrás sus vidas problemáticas. Sin embargo, lo que encuentran al volver es un mal mucho más grande de lo que imaginaron. Una presencia demoníaca que se cierne sobre ellos. El misterio se profundiza a medida que los personajes enfrentan visiones de vampiros, demonios y magia oscura. Coogler, quien escribió y dirigió la película, ha prometido que aunque el vampirismo es parte central de la trama, la historia va mucho más allá, explorando elementos sobrenaturales que podrían redefinir lo que sabemos sobre el terror. ¿Por qué esperar con ansia Sinners? Primero, porque es la primera vez que Ryan Coogler se aventura en el género de terror, y sus anteriores trabajos como Black Panther y Creed han demostrado su maestría para crear personajes complejos en ambientes intensos. Segundo, Michael B. Jordan, quien ha brillado en su papel como protagonista en otras obras, interpreta dos roles diferentes, algo que no solo muestra su habilidad actoral, sino que aumenta la complejidad de la historia.
Además, el toque histórico y la atmósfera del sur de los Estados Unidos, en los años 30 del siglo pasado, aporta una capa extra de profundidad y relevancia al contexto de la película. Con una narrativa llena de misterio, acción y elementos sobrenaturales, Sinners tiene todos los ingredientes para convertirse en una película inolvidable, tanto para los fanáticos del cine de terror como para aquellos que buscan una historia fascinante y bien ejecutada. La rebelión no se construye en un solo día, fue forjada en la oscuridad, entre susurros de traición y sacrificios invisibles. En la segunda temporada de Andor, el Imperio se fortalece y la Alianza aún es una chispa en la sombra. Pero Cassian Andor ya no es el hombre que huía de su destino. Con cada misión, cada mentira y cada sacrificio, su camino se cruza con figuras clave, en la guerra hasta el opresor. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar por la causa? La respuesta definirá el futuro de toda la galaxia. Esta temporada abarcará los años cruciales que conectan Andor con Rogue One, narrando la evolución de Cassian de un sobreviviente a un líder rebelde. Dividida en 4 bloques de episodios, la serie nos llevará desde infiltraciones imperiales y sabotajes hasta eventos históricos como la masacre de Gorman, que consolidará a Mon Mothma como la voz de la rebelión. El regreso de Krennic, K2SO y Yavin 4 son solo parte del extenso tapiz narrativo que Tony Gilroy ha tejido para este cierre épico. Con espionaje de alto riesgo, alianzas inciertas y un imperio más despiadado que nunca, la segunda temporada no solo amplía el conflicto, sino que lo hace más personal y devastador. Si Andor destacó por su tono adulto, su guión afilado y su exploración política, esta última entrega promete elevar aún más el listón. El formato de saltos temporales nos mostrará una galaxia en ebullición, donde cada decisión puede inclinar la balanza del destino, con la promesa de una escala más ambiciosa y momentos de tensión que definirán el futuro de la franquicia. Andor se despide como la serie más madura y sofisticada de Star Wars hasta el momento. El camino hacia la rebelión está trazado, pero el precio de la libertad aún está por pagarse. El amor es un sentimiento noble hasta que se convierte en una obsesión letal. Joe Goldberg ha cambiado de identidad, de país y hasta de filosofía de vida, pero hay algo que sigue persiguiéndolo, su propia naturaleza. Ahora de regreso en Nueva York con una vida aparentemente perfecta junto a Kate y un estatus que lo pone bajo el ojo público, todo parece indicar que ha ganado. Sin embargo, los fantasmas del pasado no descansan y una pregunta lo acecha: ¿hasta dónde puede correr antes de que todo se derrumbe? La quinta y última temporada de You retoma a Joe en su punto crítico. Es rico, influyente y aparentemente rehabilitado, pero las sombras de sus crímenes anteriores se alargan, especialmente con la reaparición de viejas conexiones como Peach Salinger y Marianne, quien sigue viva y conoce la verdad. Mientras tanto, un nuevo interés amoroso, Bront, entra en escena desatando otra espiral de obsesión que amenaza con exponerlo. Pero esta vez su instinto asesino podría no ser suficiente para protegerlo de sí mismo ni de quienes buscan justicia. Con su caja de cristal de vuelta en juego y su vida de lujos pendiendo de un hilo, Joe se enfrenta al dilema final: ¿seguirá huyendo o finalmente enfrentará su destino? Con un cierre prometido como épico, Joe se prepara para entregar su temporada más oscura y peligrosa. La serie ha explorado los rincones más retorcidos del amor y la moralidad, y ahora llega el momento de la verdad. ¿Recibirá Joe su castigo o logrará una vez más salirse con la suya? Con giros impactantes, el regreso de personajes clave y un juego psicológico más intenso que nunca, la despedida de Joe será un evento imperdible. Después de todo, ¿qué pasa cuando el depredador más astuto de la ciudad ya no tiene dónde esconderse? Muchas gracias por haber visto el video y no se te olvide compartir en los comentarios cuáles son las series y películas que esperas para abril. Yo soy Gigi y esto es Tierra 1.